¿Alguna vez has imaginado cómo una simple melodía podría cambiar una vida para siempre? Hoy voy a contarte una historia que tocará tu corazón. Lucas era un hombre de éxito, pero su vida siempre estuvo marcada por un vacío inexplicable, el dolor de haber perdido a su hermana. Él siguió adelante, pero los recuerdos nunca lo abandonaron. Todo cambió en una tarde común, mientras inspeccionaba el salón de un hotel. Al entrar en el ambiente vacío, escuchó algo que congeló sus pasos. ¿Quién estaba tocando? ¿Cómo llegó esa melodía, perdida en el tiempo, hasta allí? Esta pregunta dio inicio a una jornada que no solo trajo respuestas, sino que también cambió la vida de Lucas para siempre. Prepárate para una historia llena de misterios, emociones y revelaciones sorprendentes. Si crees en el poder de los lazos familiares y que la música tiene la capacidad de conectar almas, quédate conmigo hasta el final de este video. No querrás perderte el desenlace de esta conmovedora travesía. Ya deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Lucas Monteiro era un hombre de 38 años, alto, con cabello castaño levemente canoso en las sienes y una porte elegante que reflejaba su posición como dueño de uno de los hoteles más renombrados de la ciudad. Soltero y sin hijos, era conocido por su postura reservada y un perfeccionismo casi obsesivo, características que lo ayudaron a expandir el legado empresarial dejado por su padre. Detrás de su fachada controlada, sin embargo, había un hombre marcado por la tragedia. Lucas rara vez sonreía, y cuando lo hacía, era solo para ocultar el peso de un pasado que lo atormentaba día a día. Era una tarde tranquila cuando Lucas decidió inspeccionar personalmente el hotel. Caminaba por los amplios pasillos, observando con atención cada detalle. Aunque su rutina era agotadora, le gustaba mantener el control sobre todo. Al pasar por el salón de eventos, una música suave y nostálgica captó su atención. Sus pasos se fueron reduciendo hasta detenerse por completo. La melodía, tocada en el piano del salón, sonaba increíblemente familiar, como un susurro proveniente de un tiempo que él juraba haber enterrado. Lucas entró al salón en silencio. Al fondo, vio a Marina, una de las recepcionistas del hotel, sentada al piano. Sus dedos recorrían las teclas con una habilidad sorprendente, y la melodía que tocaba hizo que el corazón de Lucas se acelerara. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esa música era imposible de olvidar. Era la misma que él y su hermana, Elisa, tocaban en su infancia, una composición única enseñada por su madre. ¿Dónde aprendiste esa música?, preguntó Lucas, con la voz entrecortada, tratando de disimular la emoción. Marina, asustada por la presencia inesperada de Lucas, dejó de tocar y lo miró, nerviosa. La escuché hace mucho tiempo. No sé decir exactamente dónde, respondió, insegura. Lucas dio un paso adelante, fijando su mirada en Marina. La coincidencia era perturbadora en demasía para ser ignorada. No es posible. Esa música no es algo que se escuche por ahí, murmuró, más para sí mismo que para ella. Marina, sin entender la intensidad del momento, intentó aliviar la situación. Lo siento, señor Monteiro. No sabía que era importante. Solo me gusta tocar durante los intervalos. ¿Eso molesta? Lucas movió la cabeza lentamente, aún aturdido. No. No es eso. Continúa con tu trabajo, dijo, saliendo del salón, pero sin poder alejar la música de su mente. Mientras regresaba a su oficina, recuerdos de su infancia afloraron. Él y Elisa, sentados junto a su madre en el piano, riendo y tocando esa misma melodía. Pero esos recuerdos, que antes eran motivo de alegría, ahora eran una herida abierta. Elisa había desaparecido hace más de 30 años, y con ella, la música había quedado en silencio. Hasta ese momento. De vuelta en la oficina, Lucas Monteiro se sentó en su sillón de cuero, mirando por la ventana que daba al horizonte urbano. Su mente estaba a 1000 por hora. La música que había escuchado momentos atrás trajo a la mente memorias que había luchado tanto por enterrar. Era imposible olvidar aquel día, hace más de 30 años, cuando Elisa, su hermana menor, desapareció.
Ella solo tenía 5 años. Él, con 8 en ese entonces, era demasiado joven para entender completamente la tragedia, pero lo suficientemente mayor como para cargar con la culpa por no haber podido protegerla. La música, compuesta por su madre, era un símbolo de su infancia. Solo él y Elisa sabían tocarla, aprendida en tardes felices junto a su madre, antes de que todo cambiara. Tras la desaparición, Lucas nunca más volvió a tocar el piano. La melodía quedó en silencio, al igual que la vida en su hogar. Su madre, devastada, cayó en una profunda depresión, y su padre, antes tan presente, comenzó a dedicar cada segundo al trabajo, tal vez en un intento de escapar del dolor. Pero ahora, 30 años después, aquella melodía había vuelto, tocada por una recepcionista que, aparentemente, no tenía ninguna conexión con su familia. ¿Cómo podría conocerla? La pregunta resonaba en su mente. Lucas sabía que necesitaba respuestas. Tomando su celular, llamó a Eduardo, su abogado de confianza y amigo de toda la vida. Eduardo, necesito que vengas al hotel ahora. Es urgente. Claro, Lucas. ¿Algo grave? Respondió Eduardo, con tono preocupado. No sé aún. Solo necesito tu ayuda con algo extraño. Decidiendo obtener más información, Lucas decidió ir al departamento de recursos humanos del hotel. Necesitaba saber más sobre Marina, la recepcionista que tocaba la melodía que atormentaba sus recuerdos. El RH estaba en una oficina discreta, cerca de la entrada de empleados. Lucas entró sin avisar, encontrando a Paula, la gerente de recursos humanos, que levantó la vista de la pantalla de su computadora con una expresión de sorpresa. Señor Monteiro. ¿Algún problema?, preguntó, ajustándose las gafas. No exactamente, Paula. Necesito un favor. Quiero que me muestres el archivo de una funcionaria. Marina, la recepcionista. Su voz era firme, pero no autoritaria, como si quisiera transmitir que eso era más que una simple curiosidad. Paula dudó por un momento. ¿Es algo serio? ¿Ella hizo algo malo? No, nada de eso. Solo algo personal. Confío en tu discreción, aseguró Lucas. Paula asintió y comenzó a buscar el archivo de Marina en el sistema. Después de algunos clics, una carpeta digital apareció en la pantalla. Imprimió la información básica y se la entregó a Lucas, quien se sentó a la mesa para analizarlas. De vuelta en su oficina, Lucas se sentó y miró por la ventana. El peso de la investigación ya comenzaba a manifestarse. Marina no era Elisa, pero había algo en ella, algo que lo atraía de regreso al pasado como un imán. Tomó la foto antigua de la familia que siempre dejaba en su mesa. En ella, Elisa, con sus 5 años, mostraba una sonrisa inocente, sosteniendo un pequeño medallón que Lucas recordaba perfectamente. Un regalo de su madre, con las iniciales CM grabadas. Lucas cerró los ojos, tratando de conectar los puntos. Si Marina sabe la canción, hay solo 2 posibilidades. O tuvo contacto directo con Elisa o con alguien que también conocía la melodía. Pero, ¿quién más podría saber, además de nosotros 3? La idea de que Elisa pudiera estar viva comenzaba a surgir nuevamente, mezclándose con años de dolor e incertidumbres. Necesitaba algo concreto, algo que pudiera avanzar esta investigación antes de perderse en suposiciones. Lucas leyó cada línea del documento con atención. Marina dos Santos, natural de un pequeño pueblo del interior llamado São Miguel das Flores. Fecha de nacimiento, 28 de octubre de 1989. Se detuvo al ver la fecha. No era la misma que la de Elisa, nacida el 12 de marzo de 1989, pero estaba tan cerca que lo dejó intrigado. Los nombres de los padres también estaban registrados, Julia y Roberto dos Santos. Lucas frunció el ceño. Nunca había oído hablar de esas personas. Eso descartaba la posibilidad de que Marina fuera su hermana, pero planteaba otra cuestión inquietante: ¿acaso conocían a Elisa?
¿Elisa tuvo contacto con esta familia en algún momento? La coincidencia de la melodía era demasiado grande para ser ignorada. Lucas comenzó a preguntarse si Marina había aprendido la canción directamente de Elisa. Pero si ese fuera el caso, ¿dónde estaba Elisa ahora? ¿Y por qué nunca intentó volver a casa? Comenzó a buscar información sobre São Miguel das Flores. Era una ciudad pequeña, poco conocida, donde la vida parecía seguir un ritmo más tranquilo, distante del caos urbano. Decidió que necesitaría investigar más sobre esa ciudad y las posibles conexiones con su hermana. Sentado en su sillón, Lucas sostenía la foto antigua de la familia. Miró nuevamente el rostro de Elisa, imaginando cómo estaría ahora, si aún estuviera viva. La proximidad de las fechas de nacimiento y la melodía lo dejaban inquieto. Comenzó a hacer anotaciones, trazando posibles conexiones entre Marina, la música y el pasado de Elisa. Si Marina no es Elisa, tal vez sea un puente hacia ella, murmuró para sí mismo, mientras sus pensamientos giraban. La tarde avanzaba cuando Eduardo llegó al hotel. Era un hombre de 45 años, bien parecido, con cabello oscuro ya salpicado de canas, que le daba un aire serio y confiable. Más que el abogado de Lucas, Eduardo era su amigo de larga data y la persona a la que siempre recurría cuando la vida le presentaba situaciones difíciles. Al entrar en la oficina de Lucas, Eduardo notó de inmediato la tensión en el rostro de su amigo. Pareces estar cargando el mundo sobre tus hombros, Lucas. ¿Qué pasó?, preguntó, mientras cerraba la puerta y se acomodaba en la poltrona frente a la mesa de madera maciza. Lucas respiró hondo antes de comenzar. Eduardo, necesito tu ayuda, y es algo muy personal. Hizo una pausa, como si estuviera organizando sus pensamientos. Hoy, algo sucedió que me trajo de vuelta un pedazo de mi pasado. Eduardo cruzó los brazos, esperando. Estoy escuchando. En el salón de eventos, una de mis recepcionistas, Marina, estaba tocando una canción en el piano. Una canción que nadie más debería conocer, excepto mi madre, yo y Elisa. Eduardo frunció el ceño, ahora más atento. ¿Estás diciendo que ella tocó la música que tu hermana tocaba antes de desaparecer? Lucas asintió, su expresión endureciéndose. Exactamente. Le pregunté dónde la aprendió, pero no supo explicar. Al revisar su archivo, vi que nació en un pueblito llamado São Miguel das Flores. Los nombres de sus padres no me son familiares, y las fechas no coinciden con las de Elisa, pero algo no tiene sentido. La melodía solo podría haber venido de Elisa o de alguien que estuvo con ella. ¿Y crees que Marina pudo haber tenido contacto con Elisa?, preguntó Eduardo, tratando de mantener la objetividad. No lo sé. Eso es lo que necesito descubrir. Quiero que investigues todo sobre Marina, sobre la ciudad donde nació y, sobre todo, sobre sus padres. Si es necesario, ve hasta allí. Quiero todas las respuestas que puedas encontrar. Eduardo se inclinó hacia adelante, con una mirada firme. Esto puede ser una coincidencia, Lucas. Pero sé que coincidencias así rara vez ocurren. Comenzaré de inmediato. Primero, rastrearé el historial de su familia e investigaré si hay algo que pueda conectar a Marina con Elisa. Lucas asintió, claramente aliviado por tener a Eduardo a su lado. Gracias, Eduardo. Sé que esto puede ser una búsqueda por algo que quizás ni exista, pero no puedo ignorar esta sensación. Algo en esta historia no encaja. Eduardo se levantó y puso la mano en el hombro de Lucas. Entiendo. Y tienes razón al querer respuestas. Si hay algo oculto, lo descubriremos. Lucas observó mientras Eduardo salía de la oficina, ya sumido en sus propios pensamientos y planes. Sabía que Eduardo era la persona indicada para esto. Con la investigación oficialmente en marcha, Lucas sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Por primera vez en años, parecía que algo finalmente podría dar un nuevo rumbo a su búsqueda por Elisa. Lucas llegó a casa al atardecer, estacionando su coche en la entrada de la imponente mansión que, aunque lujosa, parecía cargar el mismo peso que él.
Era un reflejo de la vida que su familia llevaba desde la desaparición de Elisa, hermosa por fuera, pero silenciosa y oscura por dentro. Al entrar, encontró la mesa de cena lista, con 2 lugares servidos. Su madre, Elena Monteiro, ya estaba sentada, mirando el plato vacío frente a ella. Aún era una mujer elegante, pero el brillo en sus ojos había desaparecido hace décadas. El dolor de perder a una hija y nunca obtener respuestas concretas la había consumido lentamente a lo largo de los años. «Buenas noches, mamá». Lucas la saludó con un beso en la parte superior de la cabeza antes de sentarse a la mesa. «Buenas noches, hijo. ¿Cómo fue tu día?», preguntó ella, en un tono amable pero abatido. «Fue productivo, como siempre. Resolví algunas pendientes en el hotel». Lucas respondió automáticamente, manteniendo un tono neutro. Sabía que mencionar a Marina y la melodía traería una ola de emociones que ella quizás no estaba preparada para enfrentar. Su madre ya cargaba con mucho. No quería abrir heridas que tal vez nunca cicatrizaran. «¿Y tu día?», preguntó, intentando desviar la atención hacia ella. «Igual que todos los demás, Lucas». Ella forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Lucas asintió en silencio, evitando prolongar el tema. La cena transcurrió en un silencio casi ritual. La conversación entre ellos siempre era superficial, pues ambos sabían que, en el fondo, estaban atrapados en el mismo laberinto de recuerdos y dolor. Después de la cena, Lucas subió a su habitación, donde la privacidad le permitía bajar las defensas. Se quitó el saco, se lanzó en la butaca junto a la cama y se quedó mirando el techo, mientras su mente era invadida por los recuerdos que intentaba olvidar. Era una tarde de primavera. Tenía 8 años, y Elisa, apenas 5. Ella estaba en el jardín, jugando con su muñeca favorita, mientras Lucas leía un libro en el banco cercano. El sol iluminaba las flores del patio, y el sonido del piano tocado por su madre llenaba el aire. Era un momento perfecto, hasta que dejó de serlo. Lucas recordaba haber oído a su madre llamarlos para la merienda. Cerró el libro y fue a buscar a Elisa. Pero cuando llegó al jardín, ella no estaba allí. La muñeca yacía caída en el suelo, y la puerta lateral estaba abierta. Gritó su nombre, pero no hubo respuesta. La memoria era vívida y dolorosa. Recordaba a su madre gritando desesperadamente el nombre de Elisa, mientras los empleados buscaban por toda la propiedad. Recordaba a su padre, Fernando, llevando el coche y conduciendo por la vecindad durante horas. Y luego comenzaron los meses de búsqueda incesante. Fernando empleó todos los recursos que tenía para encontrar a Elisa, contratando investigadores, distribuyendo carteles, ofreciendo recompensas. Parecía incansable, pero Lucas sabía que su padre se estaba desmoronando por dentro. Después de 2 años sin ninguna pista, la policía llegó a la conclusión de que Elisa había sido llevada a los Estados Unidos, pero no había suficientes evidencias para rastrearla. Con el tiempo, las autoridades dieron el caso por cerrado, creyendo que Elisa probablemente ya no estaba viva. Esa conclusión devastó a Fernando. Poco tiempo después, comenzó a enfermarse. Lucas recordaba la última conversación que tuvo con su padre, cuando estaba en su lecho de muerte. «Lucas, nunca te rindas con Elisa. Siento que ella aún está allá afuera». Esas palabras quedaron grabadas en su memoria, alimentando tanto su esperanza como su culpa. Siempre sintió que podría haber hecho algo diferente aquel día en el jardín. Pero solo era un niño. Ahora, décadas después, el sonido de aquella melodía había revivido todo. ¿Qué tenía Marina que ver con Elisa? ¿Cómo podía esa música haber llegado hasta ella? Lucas miró la foto que mantenía junto a la cama, él, sus padres y Elisa, todos sonriendo en un día que parecía tan distante. Sabía que necesitaba respuestas. Incluso si eso significaba revisitar el dolor de un pasado que nunca lo abandonó. Marina dos Santos, la recepcionista dedicada y reservada, tenía recuerdos fragmentados de su infancia en São Miguel das Flores. Creciendo en una casa modesta,
rodeada por el verde de la pequeña ciudad del interior, siempre admiró la fuerza de su madre, Julia, y la calma de su padre, Roberto. Pero había algo que Julia nunca permitió: preguntas sobre el pasado. La joven Marina, hoy con 35 años, poseía una belleza discreta, con ojos castaño claro que parecían siempre analizar el mundo a su alrededor. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre los hombros, y su sonrisa era amable, aunque raramente revelaba más de eso. Determinada y trabajadora, Marina había estudiado administración en una universidad local, soñando con una vida más allá de las fronteras de São Miguel das Flores, el pequeño pueblo donde creció. Sin embargo, sus padres, Julia y Roberto, siempre la desalentaron de irse, alegando que el mundo fuera de allí era peligroso y que debía valorar la simplicidad. Tras la muerte de ellos, Marina finalmente se sintió libre para seguir en busca de sus sueños, lo que la llevó al empleo en el hotel de Lucas. A pesar de amar a sus padres, Marina cargaba con dudas que nunca pudo responder. Julia siempre fue una mujer mayor, tenía más de 45 años cuando nació Marina, y ésta siempre encontró curioso que no hubiera una sola foto de ella en su infancia. Cuando preguntaba, Julia respondía que, antes de mudarse a São Miguel das Flores, vivieron en otra ciudad donde un incendio destruyó la casa y todos los pertenencias de la familia. Marina aceptaba la explicación, pero, en el fondo, algo en la historia parecía incompleta, como un secreto nunca revelado. Estos pensamientos a veces la acompañaban en las noches más silenciosas, pero trataba de dejarlos de lado, enfocándose en construir el futuro que siempre deseó. Marina tenía una pasión por la música, algo que parecía fluir naturalmente en su vida. Cuando era joven, en la pequeña São Miguel das Flores, encontró una oportunidad para desarrollar ese talento al participar en un proyecto social organizado por la iglesia local. El programa ofrecía clases de piano para jóvenes de la comunidad, y Marina rápidamente se destacó por su dedicación y sensibilidad al tocar. A pesar del piano simple y desgastado que se utilizaba en las clases, lograba extraer notas suaves y emotivas que cautivaban la atención de todos. Entre las canciones que tocaba, había una melodía especial que siempre parecía emerger de su memoria como algo familiar y profundamente personal. Marina no sabía con certeza por qué le gustaba tanto esa música o de dónde la había aprendido, era como si siempre hubiera formado parte de su vida. Esa melodía se convirtió en su sello personal, la pieza que tocaba para relajarse o cuando quería expresar emociones que no podía poner en palabras. El profesor de música del proyecto la elogiaba frecuentemente por su habilidad y conexión emocional con el piano. Marina nunca se consideró una persona apegada al pasado, pero había momentos en que los recuerdos de sus padres surgían con fuerza, trayendo consigo un cóctel de nostalgia y curiosidad. Después de un día agitado en el hotel, regresó a su pequeño apartamento sintiéndose inquieta. Algo dentro de ella parecía llamarla a revisar la caja que había traído de São Miguel das Flores cuando dejó la ciudad. La caja, guardada en lo alto de su armario, contenía lo que quedaba de la vida que Marina había dejado atrás. Con cuidado, la bajó a la mesa, abrió la tapa y comenzó a examinar su contenido. Era simple, casi vacía, unas pocas fotos de Julia, Roberto y Marina, además de cartas y pequeños objetos que su madre había conservado como recuerdos. Marina tomó una de las fotos. Era un retrato familiar tomado frente a la casa en São Miguel das Flores, en el cumpleaños número 15 de Marina. Julia estaba seria, como siempre, pero Roberto sonreía, sosteniendo a Marina de la mano. La expresión rígida de Julia llamó la atención de Marina una vez más. Su madre rara vez sonreía en las fotos, y eso parecía ahora más un reflejo del peso que cargaba que mera timidez. Mientras hojeaba las pocas fotos, Marina se sintió pensativa. No había ninguna imagen de ella cuando era niña, Julia siempre evitaba fotos y apariciones públicas, siempre era muy reservada, algo que siempre la intrigó. Recordó la explicación de Julia: un incendio en la antigua casa había destruido todo. Marina siempre había creído en la historia, pero ahora, adulta, le parecía una justificación simplista. ¿Cómo pudo perderse algo tan importante por completo?, murmuró para sí misma. Al voltear la última foto, Marina notó que algo estaba mal. La base de madera de la caja parecía un poco suelta,
como si tuviera una abertura discreta. Curiosa, usó la punta de la uña para levantarla, y un pequeño compartimento se reveló. De allí, un objeto resbaló hacia afuera, cayendo con un sonido seco sobre la mesa. Era un medallón. Marina recogió el objeto, sorprendida. Era antiguo, hecho de oro, con un diseño delicado que parecía casi artesanal. Lo examinó con cuidado, dándose cuenta de que había algo grabado en la parte frontal. ¿Qué es esto?, preguntó, volteando el medallón para ver si encontraba más pistas. No había nada dentro, solo el vacío y las iniciales grabadas en el exterior. Marina frunció el ceño, intrigada. Nunca había visto ese medallón antes. Parecía importante, como si hubiera pertenecido a alguien especial. Por un instante, pensó en Julia. Tal vez era de ella, un objeto antiguo que guardaba con cariño. Pero, ¿por qué mantenerlo escondido en un fondo falso de la caja? Esa idea incomodaba a Marina, pero no quería sacar conclusiones precipitadas. Decidió guardarlo de nuevo en la caja, cerrándola con cuidado. Debió ser de mi madre, quizás un antiguo novio, pensó Marina. Sin embargo, el medallón no salía de su cabeza. Algo en él parecía llamarla, como si quisiera contar una historia que aún no conocía. Mientras intentaba entender el significado del medallón que había encontrado, Lucas, cada vez más intrigado por Marina, decidió que la mejor manera de obtener más información sería acercándose a ella. Necesitaba entender su pasado sin revelar sus intenciones. Marina, a su vez, comenzó a notar que Lucas la observaba más de lo habitual. Pasaba por la recepción, hacía preguntas sobre cómo se estaba adaptando al hotel. Para ella, eso parecía algo más que mera curiosidad. Era una noche tranquila, y Marina disfrutaba de un descanso en el trabajo para tocar el piano del salón. La música fluía naturalmente de sus dedos, y la melodía que había aprendido de Julia llenaba el ambiente con una aura melancólica. Lucas apareció discretamente y se quedó observando desde lejos, hasta que Marina terminó y se levantó. «Tocas muy bien», dijo Lucas, acercándose a ella. Marina sonrió, ligeramente avergonzada. «Gracias, señor Monteiro. Es algo que siempre he disfrutado hacer. Por favor, llámame Lucas». Sonrió de vuelta, tratando de parecer relajado. «Cuéntame, ¿cuándo empezaste a tocar? Parece que la música es algo muy especial para ti». Marina dudó por un momento, pero la pregunta parecía lo suficientemente inocente. «Comencé joven, a los 12 años, en un proyecto social de mi ciudad. Fue donde aprendí a tocar el piano. Antes de eso, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Callada. Mi madre siempre decía que casi no hablaba cuando era pequeña». «¿Y qué cambió?», preguntó Lucas, genuinamente interesado. «Creo que fue el piano. Cuando comencé las clases, algo dentro de mí despertó. Era como si la música me ayudara a encontrar una voz que no sabía que tenía». Marina rió suavemente, pero había algo nostálgico en su tono. «¿Tus padres también eran músicos?», preguntó Lucas casualmente, mientras ella organizaba papeles en la recepción. Marina movió la cabeza. «No, nada de eso. Eran agricultores». Marina dudó, pareciendo pensativa. «Mi madre era una mujer muy reservada». Lucas notó el tono melancólico en la voz de Marina. Sabía que necesitaba ser paciente, pero cada conversación parecía traer más preguntas que respuestas. Días después, Eduardo entró en la oficina de Lucas con una carpeta repleta de documentos. Su expresión era seria, indicando que había algo importante por compartir. «Lucas, estuve investigando sobre Julia y Roberto dos Santos, los padres de Marina, y encontré algunos detalles interesantes», comenzó Eduardo, sentándose frente a Lucas. «Ellos llegaron a São Miguel das Flores unos meses después de la desaparición de Elisa. No hay registros anteriores a eso. Parece que aparecieron de la nada en la ciudad». Lucas frunció el ceño, inclinándose hacia adelante.
Eso es demasiada coincidencia, Eduardo. ¿Y Marina? ¿Hay algo sobre ella? Eduardo asintió, abriendo la carpeta. Marina fue matriculada en la escuela local cuando tenía 10 años. Eso ya es extraño, considerando que los niños suelen ser matriculados mucho antes. Hablé con la directora actual de la escuela, quien me puso en contacto con una profesora jubilada llamada Doña Carmen. Ella recuerda bien a Marina. ¿Qué te dijo?, preguntó Lucas, sintiendo la tensión aumentar. Doña Carmen, una señora de voz tranquila y memoria aguda, habló con Eduardo sobre su antigua alumna. Marina era una niña excepcional. Tenía una inteligencia impresionante, aprendía todo con mucha facilidad, mucho más de lo esperado para su edad. Eduardo preguntó si la profesora notó algo inusual en el comportamiento de Julia o Roberto en esa época. Doña Carmen hizo una pausa antes de responder. Julia siempre fue muy reservada. Roberto era más sociable, pero nunca hablaba mucho sobre su familia. La profesora también mencionó que Marina rara vez hablaba sobre su infancia. Lucas escuchaba el relato de Eduardo con atención, sintiendo una mezcla de frustración y curiosidad. Con cada nueva información, el misterio en torno a Marina parecía profundizarse. Después de un momento de silencio, continuó Lucas, fui más allá e investigué el pasado de Julia y Roberto antes de llegar a São Miguel das Flores. Descubrí que vivían en un sitio a unos 100 kilómetros de donde Elisa desapareció. Eran agricultores, personas simples, sin ningún historial relevante hasta entonces. Lucas levantó una ceja, atento. ¿Y alguna conexión con mis padres? ¿Conmigo o Elisa? Roberto nunca tuvo ninguna conexión conocida con tu familia, respondió Eduardo. Pero hay algo extraño. Era adicto a los juegos de azar. Solía frecuentar bares y apostar incluso lo que no tenía. La adicción lo llevó a acumular varias deudas con personas influyentes de la región. ¿Deudas? Eso puede ser relevante. ¿Qué pasó después? Lucas apretó las manos, como si intentara procesar lo que estaba escuchando. Ellos dejaron el sitio de repente. Más curioso aún es que, antes de eso, Julia y Roberto no tenían hijos. Marina apareció solo después de que se establecieron en São Miguel das Flores. Lucas sintió que su corazón se aceleraba. Ellos huyeron, y, de repente, Marina surge en sus vidas. Eso no es coincidencia, Eduardo. Algo ocurrió entre la desaparición de Elisa y la llegada de ellos a São Miguel. Eduardo asintió, como si compartiera la misma línea de pensamiento. Exacto. Julia parece haber hecho de todo para mantener a Marina fuera del radar, al menos en los primeros años. Esto puede tener relación directa con Elisa o con quienes estaban involucrados en su desaparición. Lucas respiró hondo, sintiendo el peso de lo que comenzaba a formarse en su mente. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en la oficina, intentando organizar sus pensamientos. Eduardo, necesitamos ir más allá. Quiero saber quién más tuvo contacto con Julia y Roberto cuando llegaron a la ciudad. Hay algo que aún no está claro, y no voy a parar hasta descubrirlo. Lucas se detuvo y miró directamente a Eduardo. Si hay algo enterrado en ese pasado, quiero que lo traigas a la luz. No importa el tiempo o el costo, Eduardo. Necesito saber la verdad. Eduardo asintió una vez más, determinado. Tendrás esas respuestas, Lucas. Puedes contar conmigo. Mientras Eduardo dejaba la oficina, Lucas se sentó de nuevo, con el rostro marcado por una mezcla de determinación y ansiedad. Sabía que se estaba acercando a algo grande, algo que podría finalmente explicar lo que pasó con Elisa y tal vez hasta cambiar el curso de sus vidas. Después de la conversación, Lucas fue a su oficina, incapaz de apartar a Marina de sus pensamientos. La ausencia de recuerdos de su infancia, el hecho de que Julia y Roberto se mudaron repentinamente a São Miguel y la melodía que tocaba Marina eran demasiadas coincidencias para ignorar. ¿Y si ella es Elisa?, pensó, sintiendo el peso de la idea. Una simple prueba de ADN podría resolverlo todo,
Pero, ¿cómo podría pedir eso sin contarle la verdad a Marina? Lucas sabía que el descubrimiento de que ella podría ser su hermana sacudiría profundamente a Marina, especialmente porque parecía haber construido su identidad en torno a la historia que Julia y Roberto le contaron. Además, temía crear falsas esperanzas en su madre. Elena había sobrevivido décadas cargando el dolor de perder a Elisa. Reabrir esa herida sin garantías podría ser cruel. No puedo contarle nada a mi madre, no antes de tener certeza absoluta. Lucas se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, mirando hacia el horizonte. Pero, ¿cómo llegar a la verdad sin herir a Marina? El dilema lo consumía. Por un lado, la posibilidad de finalmente reencontrar a su hermana perdida. Por otro, el riesgo de herir a Marina y a su madre si todo no resultaba ser más que un gran malentendido. Lucas sabía que el próximo paso debía ser calculado con cuidado, porque cualquier movimiento en falso podría destruir más que reparar. Eduardo pasó los últimos días sumergido en una investigación minuciosa sobre Julia y Roberto dos Santos. La historia de ellos antes de llegar a São Miguel das Flores estaba llena de lagunas, pero con paciencia y persistencia, comenzó a encontrar los primeros fragmentos de un pasado sombrío. El teléfono sonó en la oficina de Lucas, y atendió de inmediato. «Lucas, encontré algo que necesitas escuchar», comenzó Eduardo, con un tono grave. «Pero te aviso desde ya, no es fácil de digerir». Lucas sintió que el estómago se le revolvía, pero mantuvo la compostura. «Estoy escuchando». Eduardo comenzó a relatar. Julia y Roberto vivían en una ciudad pequeña, cerca de tu antigua casa, llamada Santa Clara. Roberto era conocido por ser trabajador, pero también por tener una adicción peligrosa a los juegos de azar. Acumuló deudas con personas peligrosas, incluyendo a un hombre llamado Vítor Almeida. Vítor Almeida, no conozco ese nombre. Lucas frunció el ceño. Es comprensible que no lo conozcas, continuó Eduardo. Vítor era un empresario local que, años atrás, se sentía perjudicado por su padre, Fernando Morales. Eduardo continuó su relato, su voz firme pero con un tono cauteloso. Vítor era un empresario local que, años antes, tuvo una rivalidad intensa con su padre, Fernando Morales. Competían en el sector de exportaciones, pero, en un momento crítico, Vítor perdió grandes contratos que fueron ganados por Fernando. Él culpó a su padre por la ruina de su negocio. Lucas frunció el ceño. Mi padre nunca mencionó a Vítor. Ni una sola vez. Eso tiene sentido, dijo Eduardo, apoyándose en la mesa. Vítor no era alguien de quien Fernando tuviera que preocuparse directamente. Para tu padre, la rivalidad era puramente comercial, nada personal. Pero Vítor pensaba diferente. Creía que Fernando lo perjudicó intencionalmente, y eso transformó la situación en algo mucho más grande para él. Lucas cruzó los brazos, intentando procesar la información. ¿Estás diciendo que este Vítor podría haber secuestrado a Elisa por venganza? Eduardo asintió lentamente. Todo apunta a eso. Sin embargo, aquí está el punto curioso, la policía nunca sospechó de Vítor durante la investigación. ¿Por qué?, preguntó Lucas, sintiendo cómo la frustración crecía. Eduardo sacó otro documento de su carpeta y se lo entregó a Lucas. Porque, en el momento del secuestro, Vítor estaba fuera del país. Viajó a Europa una semana antes de la desaparición de Elisa y solo regresó 6 meses después. Su ausencia fue corroborada por registros migratorios, y hasta participó en eventos públicos en París durante ese tiempo. Lucas leyó el documento con atención, pero su rostro mostraba incredulidad. Entonces, tenía una coartada perfecta. Exactamente, confirmó Eduardo. La policía investigó a otros sospechosos, pero Vítor estaba completamente fuera del radar por causa de esa ausencia. Y más, su padre, Fernando, nunca imaginaría que Vítor pudiera llegar a ese extremo. Para él, la rivalidad nunca fue personal. Solo eran negocios. Lucas movió la cabeza, aún intentando asimilar lo que estaba oyendo. Mi padre nunca habló de Vítor. Ni durante la investigación, ni después.
¿Es posible que realmente nunca sospechara? Eduardo hizo una pausa antes de responder. Tal vez nunca hizo la conexión. O quizás creía que Víctor no tenía motivos para involucrarse en algo tan extremo. Tu padre era un hombre lógico, y secuestrar a un niño sería algo irracional incluso para un rival de negocios. Lucas suspiró, frotándose la frente con la mano. Esto no tiene sentido. ¿Por qué nadie consideró la posibilidad de que Víctor pudiera haber encargado el secuestro? Aunque estuviera fuera del país, podría haber orquestado todo a distancia. Eduardo estuvo de acuerdo. Es una posibilidad, y seguiré investigando. Quiero saber exactamente qué estaba haciendo Víctor durante los 6 meses que estuvo fuera y si hay alguna conexión con Roberto y Julia en ese periodo. Pero, ¿cuál es la conexión con Roberto, el padre de Marina? ¿Él trabajaba para Víctor?, preguntó Lucas. No, pero tenía deudas con Víctor, respondió Eduardo. Víctor hacía negocios oscuros, su fortuna provenía de mucho más que sus empresas. Lucas asintió, la determinación volviendo a su rostro. Eduardo, haz lo que sea necesario, sigue investigando. Si Víctor estaba involucrado, quiero pruebas. Eduardo le dice, Víctor falleció hace más de 10 años, tal vez nunca descubramos la verdad, Lucas. Eduardo, continúa, por favor, te lo imploro, mi madre merece la verdad, incluso si Marina es mi hermana, necesitamos saber por qué todo este sufrimiento. Lucas habló. En los días que siguieron, Lucas y Marina comenzaron a conversar con más frecuencia en el hotel. Siempre encontraba una manera de aparecer en la recepción o en el salón de eventos, iniciando conversaciones sobre trabajo, música o incluso sobre la ciudad grande. Marina comenzó a sentirse cada vez más cómoda en la presencia de Lucas. La conversación entre ellos fluía de manera natural. Marina habló sobre sus planes para el futuro, sobre cómo quería crecer profesionalmente y construir una vida en la ciudad grande. Lucas la escuchó con atención, admirando su determinación. Tienes mucha ambición, Marina. Eso es raro hoy en día, especialmente para alguien que viene de una ciudad pequeña. Lucas sonrió, tratando de incentivar la conversación. Gracias. Creo que eso viene de mi madre. Siempre decía que debía soñar en grande, incluso cuando todo parecía imposible. Marina hizo una pausa, reflexionando. Siento que aún estoy comenzando, pero ya es un gran paso estar aquí. Lucas asintió, aprovechando la oportunidad para guiar la conversación hacia donde quería. ¿Y tu madre? Ella debe estar muy orgullosa de ti. Has hablado tanto de ella, pero, ¿y tu padre? ¿Era como ella? Marina sonrió, pero su tono se tornó un poco más melancólico. Mi padre era diferente. Más práctico, siempre enfocado en resolver los problemas del día a día. Ellos eran un buen equilibrio el uno para el otro, ¿sabes? Tomó un sorbo de agua antes de continuar. Pero mi familia siempre fue pequeña, solo nosotros 3. Marina rió suavemente mientras movía el vaso de agua frente a ella, tratando de aliviar la tensión tras hablar tanto sobre sí misma. Miró a Lucas, con una sonrisa curiosa. Pero, ¿y tú, Lucas?, preguntó, inclinándose levemente. Siempre preguntas tanto sobre mí, pero no dices casi nada. ¿Cómo es tu familia? ¿Por qué nunca te casaste? Lucas, sorprendido por el cambio de enfoque, rió discretamente. Sabía que la pregunta vendría en algún momento, pero no esperaba que fuera tan directa. Miró a Marina, ponderando cuánto debería revelar. Mi familia, bueno, hoy solo somos mi madre y yo. Hizo una pausa, pensando en cómo continuar. Mi padre falleció hace algunos años, pero fue un hombre increíble. Trabajador, dedicado. Le debo todo lo que soy. Marina lo observaba con atención, percibiendo un matiz de melancolía en su voz. ¿Y hermanos? ¿Sobrinos?, preguntó, tratando de imaginar a Lucas en un entorno familiar más grande. Lucas suspiró y miró brevemente al suelo antes de volver a mirarla. Tuve una hermana.
Elisa. Era la más pequeña y se detuvo por un instante, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Desapareció cuando tenía 5 años. Marina abrió los ojos, claramente sorprendida. ¿Desapareció? ¿Qué pasó? Lucas tomó un sorbo de agua antes de continuar, su voz más grave ahora. Fue hace mucho tiempo. Ella estaba jugando en el jardín de casa y, en cuestión de minutos, desapareció. Buscamos por todas partes, movilizamos a los vecinos, llamamos a la policía, pero nada. Mi padre dedicó años de su vida a tratar de encontrarla. Contrató detectives, siguió pistas hasta los Estados Unidos. Pero al final, hizo una pausa, intentando mantener la compostura. Al final, la policía concluyó que probablemente ya no estaba viva. Marina se quedó en silencio por un momento, asimilando la historia. Sus ojos estaban llenos de compasión. Lucas, lo siento mucho. No puedo imaginar cómo debió ser para ti y tu familia. Fue devastador. Mi madre nunca lo superó. Ella todavía vive con ese dolor todos los días. Y yo, bueno, hago lo que puedo para cuidar de ella y mantener viva la memoria de Elisa. Lucas la observó cuidadosamente mientras hablaba, intentando detectar cualquier señal de deshonestidad o interés sospechoso. Pero Marina parecía genuinamente conmovida. Asintió lentamente, como si tratara de procesar lo que acababa de escuchar. Eso es horrible. No hay otra palabra. Una niña desaparecer así. ¿Y nunca tuvieron ninguna pista? Lucas movió la cabeza, su tono más sombrío. Algunas pistas, sí, pero nada que condujera a un resultado concreto. Fue como si ella hubiera desaparecido en el aire. Marina bajó la mirada, jugando con la servilleta frente a ella. Perder a alguien así debe dejar un vacío que nunca se llena. Lo siento mucho, de verdad. Lucas notó que Marina parecía realmente sensible a la historia. No había ninguna señal de que intentara aprovecharse o manipular la situación. A pesar de eso, su mente aún estaba llena de dudas. Respiró hondo y esbozó una pequeña sonrisa. Gracias, Marina. Es una historia difícil de contar, pero a veces es bueno compartir. Lucas suspiró. Creo que, de alguna manera, me quedé atrapado en el pasado. No soy del tipo que se abre fácilmente, y mi vida terminó centrada en el trabajo y en mi madre. Tal vez sea una excusa, pero es la verdad. Marina sonrió suavemente. Pareces ser una persona muy dedicada. Estoy segura de que, cuando estés listo, encontrarás a alguien. Lucas agradeció el comentario, pero su mente estaba ocupada con otra cuestión: ¿quién era realmente Marina? Y, si no tenía nada que ver con Elisa, ¿cómo explicar todas las coincidencias? Al dejar a Marina en su casa esa noche, Lucas condujo de regreso a la suya con la cabeza llena de pensamientos. Marina no parecía saber nada sobre Elisa, pero aún no podía quitarse las coincidencias de la cabeza. Tal vez ella no sepa, pensó. Tal vez Julia y Roberto le ocultaron todo. Pero otra parte de su mente resistía la idea de que todo fuera tan simple. El misterio permanecía, y sabía que necesitaría algo concreto antes de tomar cualquier acción. Lucas suspiró profundamente, sabiendo que, para encontrar la verdad, necesitaría paciencia y cuidado. No podía permitirse cometer un error. Esa noche, Marina estaba exhausta, pero su mente no la dejaba descansar. La historia de Elisa Morales, la tragedia contada por Lucas y el medallón que había encontrado en la caja de su madre llenaban su cabeza de preguntas sin respuestas. Cuando finalmente se quedó dormida, su mente comenzó a tejer imágenes desconectadas que parecían atraerla hacia un recuerdo distante. Estaba en un amplio jardín, con flores de colores balanceándose suavemente al viento. Había risas a lo lejos, y Marina, en su forma de niña, sostenía una muñeca en los brazos. La muñeca tenía cabello rubio de lana y un vestido azul desvaído. En el sueño, la muñeca parecía familiar, como si fuera algo que había amado profundamente,
pero que se había perdido con el tiempo. De repente, escuchó una voz suave llamando, «Elisa. Elisa». Marina miró a su alrededor, confundida. El nombre resonaba en el aire, llenando el jardín como una melodía. No era su voz, pero aún así, sentía que la estaban llamando. Una mujer se acercó, pero su rostro era indistinto, envuelto en sombras. En su mano brillaba un medallón dorado. Marina extendió la mano para tomar el medallón, pero en cuanto lo tocó, el paisaje a su alrededor comenzó a desmoronarse. El jardín desapareció, dando lugar a un vacío oscuro. La voz que antes llamaba a Elisa ahora sonaba distante, resonando como si se estuviera apagando. «Elisa. Elisa». Marina se despertó de un sobresalto, jadeando. La noche estaba silenciosa, pero su corazón latía como si hubiera corrido una maratón. Pasó la mano por su rostro y miró hacia la mesa de noche, donde el medallón estaba guardado. El pequeño objeto parecía brillar a la luz tenue de la lámpara. Se levantó y tomó el medallón, sosteniéndolo firmemente. Las iniciales CM parecían más vivas que nunca. «Elisa», murmuró, mientras las imágenes del sueño volvían a su mente. Marina sentía que el medallón y la historia de Elisa estaban conectados de alguna forma inexplicable. Aunque no podía decir cómo, una creciente sensación de que había algo más detrás de su pasado comenzó a dominarla. Al despertar, Marina no podía sacar el sueño de su cabeza. Sentía que necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Tomó el medallón nuevamente, mirándolo con más atención. ¿Acaso Julia sabía algo sobre esta historia? ¿Tenía de alguna manera una conexión con Elisa Morales? Las preguntas comenzaron a girar en su mente. ¿Por qué Julia y Roberto nunca mencionaron de dónde realmente venían? ¿Por qué no tenía fotos de su infancia antes de São Miguel? Y, sobre todo, ¿por qué el medallón estaba escondido en el fondo falso de la caja? Marina decidió que no podía seguir ignorando la inquietud que crecía dentro de ella. Algo estaba sucediendo, y necesitaba descubrir la verdad, incluso si eso significaba abrir viejas heridas o confrontar recuerdos que no sabía que tenía. Era fin de tarde cuando Marina fue al despacho de Lucas. Él estaba revisando documentos, pero dejó todo en cuanto la vio entrar. «Marina, ¿todo bien?», preguntó, notando la expresión seria en su rostro. «Lucas, necesito hablar contigo. Algo importante». Marina dudó, pero decidió continuar. «Es sobre tu hermana, Elisa». Lucas sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la calma. «¿Qué pasa con Elisa?». Marina se sentó en la poltrona frente a él, con las manos inquietas en el regazo. «No sé por dónde empezar, pero desde que me contaste la historia de ella, he estado teniendo sueños. Sueños extraños. Cosas que no tienen sentido, pero que parecen muy reales». Hizo una pausa, respirando hondo. En el sueño, estaba en un jardín, con una muñeca. Escuché a alguien llamar a Elisa, y vi un medallón dorado. Lucas permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra. No sé lo que eso significa, pero me intrigó tanto que comencé a investigar más sobre la historia de Elisa. Marina desvió la mirada, como si se sintiera avergonzada. Y entonces, por casualidad, encontré un medallón en una caja antigua que pertenecía a mi madre. Sacó el pequeño objeto de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Lucas se quedó paralizado al ver las iniciales grabadas. «EM, ¿este es el medallón?», preguntó, tomándolo con cuidado. Marina asintió. «Sí». Estaba escondido en un fondo falso. No sé cómo llegó allí, pero, combinando con todo lo que me has contado, comencé a pensar. ¿Será que mis padres sabían algo sobre la desaparición de Elisa? ¿Tendrán alguna conexión con esto? Lucas sostuvo el medallón, sintiendo un torbellino de emociones. Sabía que el momento de hablar la verdad había llegado. Respirando hondo, devolvió el medallón a la mesa y miró directamente a Marina. «Marina, necesito ser honesto contigo.
Hay algo en lo que he estado pensando desde hace un tiempo, y lo que acabas de contarme solo refuerza eso. Hizo una pausa antes de continuar. Podría ser Elisa. Marina se quedó boquiabierta, recostándose en el sillón. ¿Qué? No. Eso no tiene sentido, Lucas. No soy Elisa. Mi fecha de nacimiento es diferente. Elisa nació en marzo y yo nací en octubre. Investigué sobre ella. Lucas mantuvo la calma, aunque su voz estaba cargada de emoción. Marina, escúchame. Mi hermana desapareció cuando tenía 5 años. Sus padres se mudaron a San Miguel de las Flores poco después, y hay evidencia de que obtuvieron un certificado de nacimiento para ti cuando llegaron allí. La fecha podría haber sido alterada para ocultar tu verdadera identidad. Marina sacudió la cabeza, incrédula. No, Lucas. Eso no puede ser verdad. Mi madre me dijo que nuestra casa se incendió y perdimos todo. Me contó esa historia toda mi vida. ¿Y si esa historia no es verdadera?, preguntó Lucas suavemente. Marina, el medallón que encontraste tiene las iniciales de mi hermana. Era de ella. No puede ser una coincidencia. La melodía que tocas en el piano solo la conocían 3 personas, yo, mi madre y Elisa, porque fue mi madre quien creó esta melodía. Marina se quedó perpleja, sin poder creerlo. Y entonces Lucas le contó todo lo que Eduardo había descubierto hasta el momento. Marina sentía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Todo lo que sabía sobre sí misma, sobre su infancia, estaba siendo cuestionado. Quería negar lo que Lucas decía, pero no podía ignorar los hechos que él estaba presentando. Lucas, no sé qué decir. Mi cabeza está confusa. ¿Y si todo lo que mis padres me contaron es mentira? ¿Y si? Se detuvo, con la voz entrecortada. Lucas se levantó y puso una mano gentil sobre su hombro. Sé que esto es difícil de aceptar. Y no quiero forzar nada. Pero la única manera de tener certeza es haciendo una prueba de ADN. Marina lo miró, con los ojos llenos de dudas y miedo. ¿Y si no es verdad? ¿Y si no soy Elisa? Entonces tendremos respuestas, Marina. Respuestas para ambas preguntas. Lucas sonrió suavemente. Y, si es verdad, no estarás sola. Marina respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión. Parte de ella quería saber la verdad, pero otra parte temía lo que eso significaría para su identidad. Después de la intensa conversación con Lucas, Marina sintió que no tenía otra opción más que enfrentar la verdad. Las sospechas, el medallón y lo que Lucas había revelado eran evidencias que no podía ignorar. Aunque temía lo que la prueba de ADN podría confirmar, Marina sabía que necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, ella y Lucas fueron discretamente a una clínica especializada. Marina estaba visiblemente nerviosa, pero Lucas la tranquilizó. Sea cual sea el resultado, Marina, eso no cambia quién eres. Si eres Elisa, significa que tenemos una historia compartida. Si no lo eres, eso no cambia el hecho de que eres una persona increíble por querer aclarar la verdad. Marina asintió, respirando hondo antes de entregar la muestra para la prueba. Espero que podamos tener respuestas, de una forma u otra. El médico explicó que el resultado tardaría unos días. Mientras tanto, Marina y Lucas acordaron mantener todo en secreto, sin involucrar a otras personas, especialmente a Elena, la madre de Lucas, para evitar crear falsas esperanzas. Mientras Lucas y Marina aguardaban ansiosamente el resultado, Eduardo continuaba sus investigaciones. Sabía que necesitaba encontrar más evidencia sobre Julia y Roberto para conectar todos los puntos. Eduardo sabía que las investigaciones estaban llegando a un punto crítico. Después de seguir varias pistas, localizó a un hombre llamado Antonio Ramos, que había trabajado como cobrador para Víctor Almeida en la época del desaparecimiento de Elisa. Antonio ahora vivía cómodamente en una pequeña propiedad en el campo, un contraste con su pasado peligroso. Eduardo, con su habilidad de negociación, logró una reunión discreta con Antonio en su casa.
El hombre, inicialmente reacio, dejó claro que no quería problemas. Lucas estaba en la oficina, con el medallón reposando sobre la mesa, cuando Eduardo entró. Su expresión era seria, casi grave. Marina, que se había unido a Lucas para esperar el resultado de la prueba de ADN, notó de inmediato que algo importante había sido descubierto. «Eduardo, ¿qué pasó?», preguntó Lucas, levantándose. Eduardo respiró hondo antes de responder. «Encontré a un hombre. Alguien que trabajó para Víctor Almeida en la época en que Elisa desapareció. Confirmó lo que sospechábamos». Marina frunció el ceño, nerviosa. «¿Qué dijo?». Eduardo hizo un gesto para que se sentaran. «Es mejor que explique todo desde el principio». Eduardo comenzó a relatar su conversación con Antonio Ramos, el cobrador que trabajaba para Víctor Almeida. Víctor era un empresario local, pero su reputación iba mucho más allá de los negocios. Tenía una rivalidad antigua con tu padre, Lucas, y creía que Fernando Morales había arruinado su vida. No solo financieramente, sino también socialmente. Lucas asintió lentamente. «Eso ya lo habías mencionado. Pero, ¿cómo está él ligado a la desaparición de Elisa?». Eduardo miró directamente a Lucas y Marina antes de continuar. Víctor decidió vengarse. No en los negocios, sino de una manera más personal. Quería destruir lo que Fernando más amaba. Fue entonces cuando planeó el secuestro de Elisa. Marina se llevó la mano a la boca, sorprendida, mientras Lucas apretaba los puños. El plan fue meticuloso. Víctor sabía que necesitaba un alibi perfecto, así que viajó a Europa una semana antes de la desaparición. Estuvo fuera del país durante 6 meses, participando en eventos públicos para reforzar su coartada. Mientras tanto, dejó todo preparado. «¿Y Roberto?», preguntó Lucas. Roberto fue la pieza que él utilizó. Eduardo hizo una pausa, observando la reacción de los dos. Roberto estaba endeudado con Víctor debido a su adicción a los juegos. Debía una fortuna y no tenía cómo pagar. Fue entonces cuando Víctor lo presionó. Le dijo a Roberto que perdonaría la deuda si se encargaba de Elisa y desaparecía con ella. Marina parecía incrédula. «¿Mis padres hicieron eso?». «Roberto y Julia no tuvieron otra opción», explicó Eduardo. Víctor dejó claro que, si no cooperaban, no solo acabaría con sus vidas, sino que también aseguraría que la niña fuera utilizada para propósitos mucho peores. Lucas sintió una oleada de rabia. «Usó a mi hermana como moneda de cambio en una disputa comercial». «Sí», confirmó Eduardo. «Roberto y Julia hicieron lo que Víctor ordenó. Se fugieron a una ciudad pequeña, cambiaron el nombre de Elisa a Marina y forjaron un pasado para ella. La historia de la casa quemada y la pérdida de todos los documentos fue inventada para encubrir su verdadera identidad». Eduardo señaló el medallón sobre la mesa. Julia le quitó el medallón a Elisa antes de desaparecer. Sabía que podría ser utilizado para identificarla y decidió esconderlo como medida de seguridad. Quizás nunca tuvo el valor de destruirlo, pero tampoco quiso revelárselo a Marina. Marina contenía las lágrimas, tratando de procesar todo lo que estaba escuchando. «Entonces, mi vida entera fue construida sobre una mentira». Lucas puso la mano en su hombro. «No fue tu culpa, Marina. Solo eras una niña». Marina finalmente rompió el silencio, su voz temblorosa. «Entonces, soy Elisa. La niña que desapareció». Lucas la miró con ojos llenos de compasión. «Sí, Marina. Eres Elisa, el test de ADN lo confirma, dio positivo», dijo Eduardo. Las lágrimas que Marina contenía finalmente comenzaron a caer. Se sentía dividida entre la rabia por los secretos que Julia y Roberto guardaron y el dolor de descubrir que su vida estaba profundamente conectada a un crimen tan cruel. Lucas la abrazó, tratando de transmitirle fuerza. «Estamos juntos en esto ahora, Marina. Todo estará bien». Lucas llegó a su casa con Marina,
ambos sumidos en el peso de la verdad que habían descubierto. El test de ADN había confirmado lo que ya era evidente por las pistas: Marina era Elisa, la hermana desaparecida hacía más de 30 años. Ahora quedaba la parte más delicada: contarle a Elena, la madre que vivió décadas con la dolorosa ausencia de su hija. Marina, aún tratando de procesar toda su nueva realidad, estaba nerviosa. Lucas, ¿y si ella no me acepta? ¿Y si no puede lidiar con todo esto? Lucas puso las manos sobre los hombros de ella, sus ojos firmes pero gentiles. Marina, mi madre te ama desde el día en que naciste. Te ha esperado toda su vida. Puede ser un choque al principio, pero verás. Ella te abrazará como la hija que siempre fue. Esa tarde, Lucas llamó a Elena a la sala de estar. Marina los esperaba en el jardín. Elena se sentó en el sofá, observando a su hijo con curiosidad. Lucas, hoy estás extraño. ¿Qué está pasando? Lucas respiró hondo. Sabía que debía ser cuidadoso. Mamá, ¿recuerdas cuando prometí que nunca dejaría de descubrir lo que pasó con Elisa? Elena se quedó inmóvil, sus ojos comenzando a llenarse de lágrimas. Claro que lo recuerdo, hijo. Esa promesa fue lo que me mantuvo en pie durante tantos años. Lucas sonrió, sentándose a su lado. Entonces, mamá, después de todos estos años, encontramos a Elisa. Elena abrió los ojos como platos, la mano temblando al sostenerla de Lucas. ¿Estás diciendo que mi Elisa está viva? Lucas asintió, sujetando sus manos con firmeza. Sí, mamá. Elisa está viva. Y lo mejor de todo es que está aquí. Ella quiere conocerte. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Elena, que llevó la mano al pecho. Dios mío. Lucas, ¿esto es real? ¿No es un sueño? Es real, mamá. Ella está aquí, esperando verte. Marina nunca se había sentido tan nerviosa en su vida. Cuando Elena llegó al jardín, sus ojos se encontraron, y en ese momento, ambas se congelaron. Elena llevó la mano a la boca, sollozando mientras se levantaba. Elisa, mi niña. Marina sintió las lágrimas brotar antes de poder hablar. Yo no sabía. Antes de que pudiera terminar la frase, Elena le envolvió en un abrazo apretado, como si temiera que pudiera desaparecer nuevamente. Marina comenzó a llorar, sintiendo por primera vez el calor de un amor que siempre estuvo allí, incluso oculto en las sombras del pasado. Has vuelto a mí. Elena acariciaba el cabello de Marina, la voz llena de emoción. Nunca dejé de creer. Nunca. Marina, aún llorando, susurró, lo siento. No sabía quién era. Elena sostuvo el rostro de Marina con las manos, sonriendo entre lágrimas. Eso no importa ahora. Lo que importa es que estás aquí. Mi niña volvió a casa. Meses después, la casa de los Morales estaba nuevamente llena de vida. Marina, ahora completamente integrada a la familia, comenzó a ayudar a Lucas en la administración del hotel. Elena, rejuvenecida por la alegría de tener a su hija de vuelta, Lucas sintió una paz que no había experimentado en años. Sabía que lo único que importaba era la felicidad de su familia.